Y bueno, esta mañana tenemos en el estudio de A Tiempo 21 la visita de Jorge Mier y Concha Segura. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Con él platicaremos sobre las patentes. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y bueno, Jorge, de verdad esto de las patentes quizás no es algo tan cercano. ¿Qué es una patente para entender bien el concepto? Una patente es un privilegio que te da el Estado, un reconocimiento a la creación de un invento y te da la posibilidad de explotar de forma exclusiva ese invento por un término establecido que es de 20 años. Es decir, es una protección a la propiedad industrial de un invento, de un objeto. Exactamente. Bien, ahora, ¿esta protección cómo se da, cómo se tramita, cómo el Estado decide darle o brindarle esta protección a quien crea este objeto? Pues mira, primero el inventor tiene que estar en presencia del invento, tiene que reconocerlo y ese invento además tiene que cumplir ciertas características. Sí. Por ejemplo, que no esté ya divulgado, esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú das a conocer el invento, pierdes cualquier posibilidad de protección. Bien. Los abogados de patentes lo que hacemos es decirle al inventor no divulgues, y el inventor, pues muchas ocasiones lo que quiere hacer es divulgar. El inventor tiene primero que asesorarse, solicitar la protección y posteriormente puede hacer con el invento lo que quiera, puede explotarlo, puede divulgarlo. Entonces, es un procedimiento que se inicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sí. Es un procedimiento largo, no es un procedimiento corto, dura alrededor, dependiendo del tipo de invento, puede durar entre 2, 5 años más o menos, a lo mejor 6, ya para inventos bastante complejos. Sin embargo, al momento de que se otorga la patente, tienes 20 años para explotarlo exclusivamente. ¿Qué se puede patentar y qué no se puede patentar, Jorge? Generalmente la lógica lleva a que todo es patentable, sí, siempre y cuando no sea una regla de naturaleza, algo que el hombre no ha inventado, no ha tocado. Por ejemplo, descubrimientos que simplemente son dar a conocer algo que ya existe, eso no es patentable. El cuerpo humano, las partes que lo componen, tampoco se considera un invento. La cadena genética tal y cual está en la naturaleza tampoco es patentable, básicamente. Ahora, tú decías que es un proceso bastante tardado, vamos a decirlo así. ¿Esto no va en detrimento del aprovechamiento de la propia patente? ¿No pudiera limitar o no pudiera frenar al inventor a hacer uso de él y pues que se pierda tiempo, sobre todo en cuestiones científicas, en cuestiones que pudieran aprovecharse de manera más anticipada? Pues generalmente no. Una persona que está bien asesorada, ajá, lo primero que tiene que hacer es, antes de solicitar la patente, saber qué hay allá afuera, una búsqueda de antecedentes, le llamamos, saber qué inventos, qué creaciones existen que pudieran afectar la patentabilidad, es decir, el otorgar o no otorgar la patente, lo primero. Y lo segundo, esa misma búsqueda te ayuda a descubrir si no hay patentes que pudieran resultar invadidas por tus actividades. Una búsqueda de antecedentes bien realizada al inventor le puede apuntar, uno, las posibilidades favorables de conceder la patente, sí, y dos, las posibilidades que tienes de no invadir o no pisar las patentes de terceros. Claro. Ahora, en este sentido de pisar, hablabas que es el Estado quien te brinda la patente, quien te la otorga. Los otros estados o estados ajenos, ¿cómo se da la validez espacio-temporal de las patentes? Pienso, por ejemplo, si el Estado mexicano te otorga la patente, ¿tiene validez en otro país o qué pasa con el valor que pudiera tener ese invento en otras partes del mundo? Es muy buena pregunta porque las patentes hasta el día de hoy son territoriales. ¿Sí? No existe una patente mundial, las patentes se otorgan por país. Entonces un inventor que quiere patentar el mismo invento que tiene en México, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Japón, tiene que acudir a oficinas de esos países, sí, con apoderados de esos países a tramitar la propia solicitud allá. Y hay tiempos límites y esto para el inventor es muy importante. Si tú quieres presentar tu solicitud de patente que ya presentaste en México, tienes un máximo de 12 meses para ir a otros países, un año. Ahora, México, ¿qué tantas patentes tiene frente a otros países del mundo? ¿Qué podríamos decir? Pues mira, yo creo que a nivel Latinoamérica somos líderes. Bien. Desconozco los números finales de 2014, pero por ejemplo el año pasado de solicitudes de patente, es que hay varias figuras, sí, pero solicitudes de patente debieron ser alrededor de 15,000 y fracción, 16,000 solicitudes de patente que se empezaron su trámite. Digo, en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, están en
30, 40 mil solicitudes al año. Prácticamente muchísimo el doble más que en México, muchísimo más que en México, pero no creo que vayamos tan mal con respecto al resto de los países de Latinoamérica. Ahora, Jorge, de estas solicitudes, más o menos, ¿qué porcentaje se otorga? Y también me gustaría, sobre este número de solicitudes de las que hablas, podemos más o menos saber de qué tipo de investigadores vienen, de qué tipo de inventores, si son nacionales, si son internacionales, de qué universidades o de qué centros de investigación vienen. Mira, el número de solicitudes de patente, y nada más refiriéndome a patentes porque hay otras figuras. Sí. Por ejemplo, el año pasado fueron alrededor de 15,000 y fracción de solicitudes de patente que se presentaron, de las cuales 1,500, digamos, fueron de solicitantes mexicanos. Es decir, inventores, solicitantes que tienen una primera presentación en México. Es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, los números van cambiando todos los años. En propiedad intelectual, tú lo que ves es un incremento en la presentación de solicitudes de patentes, salvo alguna cuestión de debacle económica como la que tuvimos en 2009. Sí. Generalmente las solicitudes de patente van incrementándose. El área de la técnica, en México somos muy mecánicos. Hay una figura que se llama el modelo de utilidad, que se refiere más a cuestiones mecánicas, y ahí, por ejemplo, el grueso de los solicitantes es mexicanos. ¿Sí? Materias como farmacia estamos creciendo, sí. Materias como biotecnología estamos empezando. El grueso de las solicitudes no son mexicanas, pero ya hay solicitudes de biotecnología mexicanas. Eléctrica, también somos muy pocas las que tenemos en México, va más a empresas extranjeras, pero ahí vamos, en todas las áreas vamos creciendo. Creo que ahorita, al día de hoy, lo que más tenemos son mecánicas seguidas de farmacia, es decir, medicamentos. Sí. Y respecto a quién patenta más, según los datos disponibles en la página del INPI, en la www.impi.gov.mx, parece ser que las áreas de más, las empresas que más solicitan en México, la Universidad Nacional, sí. El Instituto Mexicano del Petróleo y el POLI. Pues Jorge, de verdad qué interesante este tema. Muchísimas gracias por venir a compartirlo con nosotros. Y pues bueno, ojalá y los inventores mexicanos se animen, ¿no?, a patentar todos sus inventos. Ojalá así sea. Gracias.